estamos, y esta vez con la casa DC. Esta casa está ubicada en Cipolletti, ¿no es cierto? Exactamente. En un barrio cerrado. Sí, señor. Bueno, más o menos contanos un poco cómo era esa conformación familiar, ¿no? Para empezar a entender un poquito el proyecto de esta vivienda. El encargo viene de un matrimonio recién casados, que tenían un terreno en un barrio cerrado de dimensiones grandes, y la pretensión que tenían era de hacer una casa de 150 metros aproximadamente, con lo cual, bueno, había que resolverle dos dormitorios, un estar comedor, una serie de dependencias, pero lo más complicado, lo más complejo que tenían en todo caso este encargo era cómo tomar el terreno, ¿no? Un terreno muy grande de 1500 metros y que tenía como esta particularidad de ser el remate de una calle y tener muy pocos metros en todo caso como para producir una arquitectura que tuviera otro tipo de escalas. Con lo cual la decisión fue resolverlo en una sola planta y tratar de tomar el terreno de alguna manera que tuviera esta pretensión de ser como una casa un poco más ambulosa y un poco más grande de lo que realmente es. Una casa bastante ajustada en metros cuadrados y bastante ajustada en las dimensiones de cada uno de los locales, pero quedó como completa en todo el requerimiento que ellos pretendían. Sí, inclusive una casa en planta baja siempre volumétricamente cuesta más darle una identidad, una forma, ya que las alturas son tan escasas que cuesta resolver unas fachadas y unas vistas exteriores que sean visuales volumétricamente, ¿no? Sí, inclusive la disyuntiva, inclusive en los clientes era esto, ¿no? De establecer si se resolvía en dos plantas o en una sola. Y me pareció que lo correcto era hacerlo en una sola planta e intentar generar como una volumetría que tuviera como muy buenas visuales alrededor, que se la pudiera apreciar de todos los lados, y por otro lado que tuviera como esta impronta visual que tuviera, digamos, ese carácter que una casa en una sola planta, por ahí esto que decís que a veces es difícil de lograr. Con lo cual se utilizaron una serie de recursos que intentaba, además de generar cuestiones visuales, tenía que ver con unas cuestiones también de privacidad y de relación de la propia morfología con el terreno. Principalmente es un proyecto proyectado un futuro también. Si es un matrimonio, supuestamente está proyectado a una familia que va a crecer. Cuando estamos hablando de metros cuadrados ajustados, hay que darle como más importancia a distintos sectores o ambientes de la casa. En este caso, ¿cómo fue esa importancia? ¿Cómo se desarrolló? Lo que se priorizó fue básicamente los lugares de estancia, ¿no? El estar comedor y un lugar de estudio que era como los lugares de mayor uso de parte de ellos. Entonces se privilegió y se trató de darle la mayor cantidad de metros cuadrados a eso. Y por otro lado, digamos, la parte privada, que son los dos dormitorios, darle las medidas justas como para que se desarrollara bien su función, pero que no se excedieran en absolutamente nada. Tiene esta particularidad de poder crecer, porque era como también un requerimiento de parte de ellos. En un futuro era crecer con uno o dos dormitorios más, y después con un quincho o en un lugar de reuniones, que la decisión era volver a hacerlas alrededor de ese patio central, que era como un encargo particular de ellos, ¿no? Ellos querían tener como un lugar de reparo del sol y del viento. Entonces se resuelve este patio, que todos los ambientes empiezan a dar como ese lugar también, ¿no? Es como... Y que en espejo también te genera como esa entrada de autos, ¿no? Exactamente. Entonces, en un principio la intención no era techarlos por una cuestión también de economía de metros cuadrados, pero después, además de ser una cochera, era como un lugar de expansión que podía utilizarse en un futuro,
Y además era una de las posibles ampliaciones que el proyecto tenía, ¿no? Esto podría funcionar con varios usos, sacrificando claramente la cochera, con lo cual tenía esa posibilidad, ¿no? De generar como una ampliación o un lugar de expansión o actualmente como una cochera. La búsqueda formal de la casa tenía esto de generar como 2 planos horizontales que contuvieran todos los espacios. Entonces esto se resuelve a partir de hormigón armado y de hormigón visto, que se resulta ser como la terminación de cubiertas y también un poco la búsqueda formal que por cuestiones técnicas se decidió separar la losa inclusive de los muros y de los cerramientos para generar, además de una cuestión cómoda en obra y fácil de ejecutar, una pretensión formal, que es lo que estaba buscando el estudio, que era esta horizontalidad y generar como estos 2 planos que contuvieran los lugares o los locales de uso. El contexto en el que está situada esta casa es una zona de chacras en urbanización, y entonces la vegetación propia, que es el álamo, y esa verticalidad que tiene esta cortina de álamos, intentaba contrastarse un poco con esta horizontalidad, y el enmarcar ciertas visuales que eran de mi interés a través de estas ventanas tan verticales o ajustadas con la verticalidad. Lo que me interesaba era básicamente focalizar en determinados puntos del terreno y además generar como este vínculo interior-exterior, que además de ser visual la casa y de verse como desde todas las partes del terreno, también se apropiara de estas visuales largas que tenía a partir de este control acotando, digamos, visual, las vistas acotadas de determinadas maneras para que uno proyecte su visual hacia lo que vos querías enfatizar. Me parece que es importante en un proyecto es hacer el control puntual de este tipo de temas. Un proyecto de arquitectura me parece que cuando empieza a tener como otro tipo de valor a partir de focalizar en intereses que tal vez a priori no son tenidos en cuenta. Entonces, esta búsqueda por ahí de algunas visuales puntuales o de la entrada controlada de sol, tanto del norte como del oeste, eran como un poco las intenciones que el proyecto tenía, y hacer de que estos vínculos entre los locales y propios de interiores de la vivienda como del exterior fueran controlados y fueran pensados y programados para que se trataran de funcionar de esa manera y no de otra. Electroluz. Todo en electricidad e iluminación. Lija piedra. Revestimientos naturales. La ferretería de Fratacho. Prospiti, fábrica de muebles. Tucumán 466, Neuquén.